Que el SEO está muerto, no. Search Everywhere Optimization. Google bajó su participación hablando de intenciones de búsqueda por debajo del 90%, siempre se mantenía por encima del 90%, hoy creo que está alrededor del 89%. Hay una intención de búsqueda en Instagram, hay una intención de búsqueda en TikTok, hay una intención de búsqueda en Google, en ChatGPT. Enfócate. ¿Qué es eso en lo que tú eres reconocido, en lo que te reconoce tu audiencia, en lo que eres bueno, en lo que has construido tu marca? La visibilidad no se visita. La visibilidad es ese primer punto que tú tienes, pero para que alguien te compre tú necesitas validación. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Más Allá del SEO. Hoy traemos una invitada súper especial y quiero darle paso para que se presente. Ella es Ana Correa. Cuéntanos, Ana, sobre ti, sobre tu experiencia en el SEO y bueno, para que te conozca quienes están viendo este episodio. Pues bueno, primero Cami, gracias por la invitación. Yo muy feliz de estar acá. Para quienes no me conocen, soy Ana Correa. Soy en este momento como quien lidera la parte de estrategia en Estrategia MIC, valga la redundancia. Y pues llevo ya un buen ratico trabajando en SEO. Pues empecé pues realmente mi carrera trabajando mucho el tema de branding. De ahí empecé con el tema de e-commerce y como un poquito en el tema digital y muy amarrado pues al tema de SEO, que es donde he estado pues en Estrategia MIC en estos últimos años. Y pues feliz de poder compartir también como todo lo que he aprendido y sobre todo en este momento que siento que se presta mucho para que uno pueda hablar al final, más que decir que esto es una teoría o una ley demasiado exacta. Creo que como todo lo que pasa en marketing es simplemente lo que nosotros desde nuestra experiencia vamos, pues como que vamos viendo, vamos estudiando, cómo nosotros también desde nuestros ojos y desde esta prueba y error vamos testeando y vamos diciendo como ve, de pronto puede ser el camino, que puede haber muchas personas que no estén de acuerdo con lo que voy a decir aquí, y me gusta hacer como ese disclaimer también para, esto no es una ciencia exacta, esto no es simplemente una opinión, es conversar un poquito aquí de qué ha venido pasando, contarle a la gente, bajarle, como desglosarle tantas cosas que empiezan a aparecer, que yo creo que en este momento muchos de nosotros podemos estar abrumados, pero este dice aquel, este otro aquel, cómo cogemos un poquito de esto y cómo cada uno vamos formando nuestra propia opinión, estrategia y nuestro plan desde cada una de las marcas. Entonces yo creo que un poco eso es también, me extendí, pero es lo que quiero que toquemos aquí. Súper, y desde esa experiencia, Ana, ¿tú crees que hoy el SEO está muerto, que se escucha por ahí esa frase, o cómo está cambiando el SEO en los últimos tiempos desde tu experiencia con las marcas, los clientes que acompañamos? ¿Qué podrías decir tú que es ese principal diferencial desde lo que a hoy se conoce como SEO para las marcas? Ay, bueno, ahí creo que tenemos tela para cortar mucho rato, voy a tratar de ser concreta. ¿Que el SEO está muerto? No, pues definitivamente yo creo que cambia un poco el enfoque. De hecho, lo que yo diría es que se amplificó porque ya cuando hablábamos de SEO estábamos muy acostumbrados a pensar que solamente trabajamos en una plataforma que era Google y pare de contar, porque durante mucho tiempo Google fue el que dominó digamos como este campo de juego. De hecho todavía sigue haciendo, lo que pasa es que cada vez más vamos viendo que entran nuevos jugadores, y pues no es que se haya replanteado, lo que hace es que nosotros desde SEO, desde esa visión, incluso yo creería que no solamente hablando desde SEO, pues es porque hoy es digamos que nuestra expertise, pero lo que es también como los ojos que cualquiera que trabaje desde marketing, cualquiera que tenga una marca debería tener, y venga que ya tenemos una visión mucho más grande, un universo mucho más completo en el que deberíamos tener como nuevas acciones o estar considerando una visión un poquito más amplia. Entonces no es que esté muerto, más bien se ha transformado. Y veía algo en estos días que me parecía, pues que me llamó mucho la atención y me quedó como resonando. Para los que no saben, SEO traduce Search Engine Optimization, y ya encontré un nuevo término que era Search Everywhere Optimization. Al final es una optimización para cualquiera que sea la plataforma que vamos a trabajar.
llámese un LLM o todos estos motores de inteligencia artificial, llámese una red social, llámese un e-commerce, llámese un blog, ¿cierto? Hay miles de plataformas, llámese un foro como Reddit, empiezan a haber demasiados jugadores, llámese un marketplace. Entonces, como que al final creo que antes hay una oportunidad muchísimo más grande para las marcas de entender dónde está su audiencia, de empezar a entender, y creo que es una buena oportunidad, Cami, para que empecemos a cambiar ese chip de SEO como el que lo conocíamos. Y algo que hemos estado nosotros hablando internamente hoy es cómo hacemos ese shift hacia más bien no hablar de SEO porque está solamente asociado a que nos vamos a Google, sino hablar de intenciones de búsqueda. Cuando tú hablas de una intención de búsqueda, lo que empieza a pasar es que hay una intención de búsqueda en Instagram, hay una intención de búsqueda en TikTok, hay una intención de búsqueda en Google, en ChatGPT. Entonces, como que ya no nos sentimos como tan limitados, y creo que también eso nos va a permitir como entender mejor, enfocar mejor las estrategias que podamos hacer alrededor como de las marcas y demás. Pero yo creo que es un muy buen momento realmente para pensar en SEO, pues al final, y decir, no está muerto, se reinventó, se magnificó, se hizo muchísimo más grande. Ahí tocas algo súper clave y es la intención de búsqueda. Yo creo que de acuerdo a cada plataforma de ese ecosistema digital que hoy es cada vez más grande, creo que hay una personalización de la estrategia, ¿cierto? O sea, yo no hago la misma búsqueda en una red social o no busco encontrar la misma información allá de pronto en un sitio o en TikTok, en Instagram. ¿Cómo crees tú que cambia esa personalización de la estrategia en cada canal y cómo prioriza la marca? Pues porque también hay que ver el tema del presupuesto de la marca, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eficiente esa inversión y cómo vamos a personalizar la estrategia en cada una de esas líneas del ecosistema digital? Tocas un punto súper importante. Y es que nosotros hoy, voy a conectar un poquito con lo que venía hablando y me voy ya a responderte la pregunta. Estamos acostumbrados a que pensábamos en SEO como solamente Google, y de hecho a hoy yo te podría decir que gran parte de las marcas siguen pensando en cómo posiciono yo, cómo soy el rey de la primera página, cómo estoy en la primera posición y demás, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que hoy, como te venía diciendo, esto ha cambiado, y por primera vez en muchísimos años Google bajó su participación hablando de intenciones de búsqueda por debajo del 90%, siempre se mantenía por encima del 90%, hoy creo que está alrededor del 89%. Y si vamos a ver, hay un número que es más o menos como 3 billones de búsquedas recibe Google, pues como desde sus intenciones, uno dice, perdón, no son 3, son 13 billones, uno dice, pucha, es demasiado, pero cuando hablamos de intenciones de búsqueda completas, ese 13 billones que recibe de búsquedas solamente es como el 27% de las búsquedas. Hay otro 73% que está repartido en estos otros buscadores, ¿cierto? Entonces aparecen redes sociales, aparece inteligencia artificial, aparecen foros, aparecen marketplaces, aparecen muchísimas otras plataformas. ¿Por qué es importante también entender esto? Porque yo tampoco puedo ir a ver o ir a hacer una misma estrategia con los mismos ojos que yo voy a hacerlo como lo veníamos haciendo en Google. Entonces, ¿por qué conecto con lo que tú me decías? Hablamos de intención y qué vamos a hacer, y entonces cómo empezamos con esto. ¿Cómo cogemos esto? Primero, yo creo que lo que hay que entender cuando hablamos de intenciones de búsqueda es que la intención tiene un objetivo, tiene un fin en cada una de las plataformas que yo lo hago, ¿cierto? Si tú me preguntas, por ejemplo, una red social como un TikTok, está pensada para generar emoción, para que la gente se conecte desde la novedad. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a evaluar las intenciones de búsqueda, por más que, por ejemplo, yo parta de un topic, vamos a hablar, no sé, vasos, que es realmente hablado de un producto, de una categoría y demás, lo que empieza a suceder ahí es que yo tengo que pensar cómo llevo ese vaso a un contexto donde el usuario se me conecte desde su emocional, donde el usuario, porque el usuario quiere sentir, él no quiere pensar. Pues hagamos simplemente el ejercicio, y tú abres tu red social, ¿para qué? Para entretenerte, o para reírte, o para interactuar, para saber, para chismosear, o sea, al final está muy desde esa emoción. Entonces, la intención de búsqueda o cómo yo trabajo mi contenido alrededor de un vaso va a ser diferente en un TikTok.
Si lo llevo a un Instagram, posiblemente es más de lo que yo quiero ser, es un tema de estilo de vida, de eso que yo quisiera, pues, o que quiero ser, esa versión de mí que yo quisiera ser, o esas cosas que resuenan más desde lo aspiracional, desde el estilo de vida y demás. Por eso también las cuentas que sigo y como desde ese frente. Entonces mi contenido debería responder a eso. Si hablamos de YouTube, por ejemplo, que también es un buscador, tú vas a YouTube porque tú quieres aprender algo. Entonces la profundidad del contenido que debe haber es muy importante y es supremamente diferente al contenido que tú puedas hacer en una red social como TikTok o como Instagram que mencionábamos. O si tú vas a un marketplace, hablemos de un Amazon, un Mercado Libre, tú estás buscando una compra, sí, pero posiblemente tú no leas las descripciones de los productos. ¿Tú qué vas a hacer? Tú quieres saber a la gente cómo le ha ido con ese producto, tú ya sabes y estás muy cerca de la compra. Entonces, ahí lo importante van a ser los reviews. Y así, o si voy a un ChatGPT, que no lo puedo dejar por fuera pues en este momento, o algún motor de inteligencia artificial, ¿qué es lo que queremos? O recomendaciones. Y esas recomendaciones van a estar dadas también por el entrenamiento que estos LLMs han recibido, pero también desde lo que aprenden de lo que hay alrededor. Y para poder citar eso, ¿qué necesitan? Fuentes confiables, pues como de autoridad y demás. Entonces posiblemente lo que tú tienes que trabajar para que tu marca sea citada o recomendada por un ChatGPT, pues necesita mucho de profundo, de darle esas fuentes de confianza, de entender dónde están esas fuentes externas, de dónde está trayendo esa información, de cómo construye una autoridad en estas otras plataformas. Entonces, la intención es muy importante porque nos lleva a entender que hay un propósito y que mi contenido debe estar como adaptado a cada uno de ellos, y eso tiene que ver mucho también con el comportamiento pues psicológico, ¿cierto? Como que, y eso nos lleva a nosotros pues desde SEO a tratar de entender un poquito cada una de estas plataformas y cada uno de esos momentos, pero también es una invitación para las marcas para que también empiecen a mirar, ok, si yo vendo vasos, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo de tono es emocional? ¿Cómo le doy información si va a ir a buscar en un YouTube? ¿O cómo voy a volverme esa fuente de autoridad en vasos, ¿cierto? Entonces mira que hay pues como que un universo súper grande alrededor cuando hablamos de intenciones de búsqueda. ¿Cómo priorizamos? Creo que ibas a eso. Sí. Ahí va. Yo trato de ser muy concreta, pero a veces como que me emociono porque me apasiona pues como el tema. Entonces, ¿cómo priorizar? Porque esto tampoco se trata, o sea, al final son demasiadas cosas y sabemos lo que implica generar un contenido. Que sí, que ya hay demasiadas herramientas y que tú con inteligencia artificial puedes crear imágenes, puedes hacer videos y demás, pues finalmente todavía necesitamos ese tema humano o lo que posiblemente más engancha hasta hoy. Puede que eso en 2 meses, lo que te estoy diciendo, ya digamos, ya eso está súper probado y súper avanzado y demás, pero a hoy todavía sí que necesita ser pues como muy humano. ¿Qué pasa? Que aquí es donde, digamos que para mí es el punto más importante, y es porque no debería ser simplemente un tema de voy a salir a optimizar en todo y quiero estar en todo, sino más bien esto tiene que ser como una optimización estratégica. O sea, venga, entendamos, tú como negocio, tu fuerte son vasos que puedes tener alrededor de toda una vajilla completa, pero tu core de negocio, donde más te reconocen, tu producto más vendido, tus clientes, pues como tu histórico de marca está en vasos, ese debería ser tu foco. Ven y también entendamos dónde está esa audiencia, porque aquí hablamos de 1000 plataformas, pero puede que la audiencia que hoy me compra ese producto no esté en todas. Que posiblemente yo tenga que empezar pues a pensar en nuevos escenarios. Voy a poner un ejemplo como TikTok, que es lo que pasa con muchas marcas, porque al final, no sé, su segmento de clientes va siendo más mayor, se va haciendo pues como más viejo, entonces pues tenemos que buscar nuevas audiencias, ok, pero ¿cómo vas a hacerlo? Entonces no se trata de estar en todo, se trata de una muy buena estrategia, de algo que a mí me gusta incluso conversarlo mucho con el equipo, con los clientes, pues como con las marcas, es venga, yo entiendo su negocio y venga con estas intenciones de búsqueda, ¿qué podemos hacer bien hecho
pero adaptado a cada uno. Porque sí, hay ciertos momentos en los que yo puedo adaptar un contenido, una estrategia para, pues, como que simplemente replicarlo o hacer pequeños cambios, pequeños ajustes y publico esto en un Instagram y el gran contenido me lo llevo a YouTube. Vamos a poner como ejemplo este podcast. Nosotros posiblemente vamos a publicar eso en YouTube, pero vamos a sacar unos clips que posiblemente vamos a subir a un Instagram o a un LinkedIn, por ejemplo. Y posiblemente parte de lo que hay aquí le sirve mucho al equipo de contenido para que genere un blog, ¿cierto? Buscando ser fuente, pues como en estos temas para que los LLMs me citen cuando haya alguien preguntando sobre eso. Pero mira que pues si hay una adaptación, pero al final sí tengo que buscar. A pesar de lo que necesite, sí o sí, en Instagram necesitamos ver qué es lo que más conecta y sacar estos clips estratégicos, posiblemente solamente con un fragmento chiquito de menos de un minuto. En YouTube lo tengo muy completo, pero al final no se trata de hacerlo todo, y esa es la invitación, porque ¿qué es lo que pasa? Entonces ya salen todas las marcas que yo quiero hacer esto, yo quiero estar aquí, inteligencia artificial, ChatGPT, venga, no, o sea, enfoquémonos, Total. Tiempo, esfuerzo, recursos y hagámoslo bien. Y también porque lo que te decía ahorita, retomando un poquito como el tema de hay muchos recursos y muchas herramientas y definitivamente hay que usarlos, yo creo que no es un opcional, sin embargo todavía nos falta y la gente hoy creo que sabe reconocer todavía muy bien como esas cosas que han sido creadas con la inteligencia artificial, llámese un video, llámese una imagen y demás. Es más, voy a poner un caso que pasó en estos días con una marca. Estaba scrolleando pues en Instagram y me salió una imagen muy bonita, súper bonita, pero yo no sabes como inteligencia artificial, y lo que hice fue, yo quiero ver los comentarios que hay alrededor de eso, y los comentarios frente a la marca fueron algunos muy negativos, como que no, pero ¿cómo vas a hacer esto? Pero no, pues como que yo amo a la marca por lo que es, ahora pues como que esas imágenes que muestran ahí no es exactamente como se ve un producto. Entonces mira que al final sí hay una percepción todavía de, sí, la gente habla de inteligencia artificial, pero cuando ya lo vamos a llevar a una marca, todavía nos falta un poquito para, pues como para lograr todavía esa interiorización, o lo que yo quiero que es que en digital, pues casi que eso sea, o sea, literal a lo que es. Entonces, lograr como ese nivel, a pesar de que hoy ya está súper adelantado y vos puedes ver unos temas de imágenes con unas texturas, unas sombras, unas profundidades, pues como demasiada complejidad, todavía creo que como sociedad, como humanos y demás, todavía no estamos preparados para llegar a eso. Llegará el momento, estoy segura de eso, pero a hoy todavía tenemos que seguir haciendo un poco, pues tiene que seguir estando ese factor humano. Usar lo que podamos en herramientas o en cosas que nos permitan ahorrar tiempo, pero también seguir pues como con ese tema, sobre todo cuando hablamos de contenido. Sí, ahí yo creo que cerraría con dos cosas, Ana, y es en aras a la optimización del recurso. Creo que hoy podemos adaptar, como decías, todo lo que generamos para las distintas plataformas de acuerdo a esa audiencia, porque claramente en todos los canales es distinta. Y algo que le escuchaba hace poco a un chico que habla de marketing es: la audiencia hoy no se acuerda de lo que tú subiste hace 3 o 4 meses, hace 5 meses. Entonces también es una buena práctica reciclar de alguna forma ese contenido y adaptarlo y empezar a optimizar ese recurso que sabemos que hoy es costoso generar pues tanto contenido para un ecosistema que cada vez es más grande. En el tema de inteligencia artificial, pues creo que hoy las marcas estamos todavía aprendiendo a usarlas, cada vez salen unas nuevas, creo que lo que decías es muy clave, y es, todavía nosotros queremos percibir una marca que, aunque use la inteligencia artificial, esté humanizada, ¿cierto? Que no sintamos que nos están vendiendo un contenido robótico o poco sensible, ¿cierto? Pero ya yendo a ese tema puntualmente de la inteligencia artificial, que hoy cada vez más las búsquedas cambian. Yo personalmente soy una persona que ya casi no busca en Google, o sea, yo todo lo busco en ChatGPT, en Claude o en Gemini, y ahí integro pues como la información que me da cada una de ellas. ¿Crees que esa inteligencia artificial es manipulable de alguna forma? Ejemplo, yo vendo un bloqueador, no sé, marca X, ¿puedo yo
tener alguna instrucción o alguna alimentación de esa inteligencia artificial, o qué prácticas me ayudarían a que mi marca aparezca en esas primeras opciones de búsqueda en una recomendación, o cómo funciona? Creo que eso nos da para otro capítulo, porque tiene mucho de profundo realmente, pero te voy a responder. Sí, hay, pues como hay técnicas o hay acciones que sí podemos hacer para tratar de que de cierta forma, pues como que estos motores nuevos con inteligencia artificial nos reconozcan como una autoridad en X o Y, pues o aparezca nuestra marca en ciertas recomendaciones. Sin embargo, hay que entender un poquito, que si me invitas después en otro Oye, podcast, sí. te cuento un poquito más sobre cómo es el SEO para los LLMs o para estos motores de inteligencia artificial, para estos motores de búsqueda generativa, cómo funciona un poquito detrás, sin entrar un poquito como en lo técnico, porque hay muchas cosas pues como que todavía incluso estamos entendiendo. Pero la respuesta es sí, sí hay cosas que tú puedes hacer para empezar a ver de pronto también cómo va evolucionando ese tema y estar siendo una fuente pues como a la hora de recomendación, de citación y demás. Súper, bueno, Ana, yo creo que hemos tocado a nivel general pues muchos puntos importantes a tener en cuenta en nuestra estrategia SEO, que cada vez debe ser más integral. Para cerrar este capítulo, enuméranos algunas de esas prácticas o recomendaciones para que una marca tenga en cuenta en su estrategia para implementar SEO, ya que ya no es solamente en Google, sino que tiene un ecosistema más grande. Cami, primero priorización, o sea, enfócate. Enfócate, enfócate, enfócate. ¿Qué es eso en lo que tú eres reconocido, en lo que te reconoce tu audiencia, en lo que eres bueno, en lo que has construido tu marca? Porque también pasa mucho, yo quiero ser una marca que vende chaquetas, pero tu histórico es que tú vendes chaquetas de cuero. Válido. ¿Quieres amplificarlo para vender chaquetas? Primero empieza por revisar qué número, que dentro del portafolio de productos, qué cantidad de productos diferentes a cuero o chaquetas diferentes a cuero tú tienes. Si no están así, pues tú sigues siendo enfocado en chaquetas de cuero. Entonces, porque si lo que quieres es como estrategia, como apuesta de negocio, amplificarlo, entonces también hay que hacer un esfuerzo de marca para que tu audiencia, o sea, eso tiene que ver con branding, eso tiene que ver con marketing, esto no solamente tiene que ver con SEO, te empiece a reconocer ya, que te saque de su mente como cuero para que te empiece a ver como chaquetas. Entonces, primero es como, venga, enfoquémonos en qué somos buenos, en qué nos reconoce la gente y empecemos por ahí. Segundo, identifiquemos dónde están esas intenciones de búsqueda y cómo con lo que tenemos podemos adaptarlo a cada uno de esos momentos, sea para entretener o para conectar emocionalmente, sea para educar, sea para comprar, sea para que la gente empiece a generar validación, porque ahí también sale otra cosa súper importante, y es que normalmente cuando nosotros hablamos de SEO hablamos de visibilidad, ¿cierto? Visibilidad en los motores de búsqueda. Pero con toda esta transformación que estamos viviendo, la visibilidad no es suficiente. La visibilidad es ese primer punto que tú tienes, pero para que alguien te compre tú necesitas validación. Visibilidad es que sí, aparezcas cuando la gente haga una búsqueda en Google, por ejemplo. Pero una validación es que alguien pueda citar, por ejemplo, tu contenido. Que eso es lo mismo, o sea, si yo lo llevo a redes sociales, que tú tengas la cuenta de Instagram, pero que alguien cite tu cuenta dentro de su cuenta de Instagram, eso es validación. Que tú tengas un producto y lo hagas visible en, en una página de resultados de Google, que lo tengas muy bien posicionado, ok, pero validación es que alguien hable muy bien de tu producto. Entonces, eso también es una cosa súper bacana, y creo que también es algo que le diría a las marcas es, empiecen porque hay que conectar. Esto no puede ser ya solamente un tema de estrategia de mi canal de SEO, mi canal de pauta, mi canal marketing o hacer tal campaña. Esto tiene que ser conectado, porque yo de nada hacemos o nada ganamos nosotros, por ejemplo, trabajando desde SEO en lograr que estés posicionado en Google con las búsquedas, con las intenciones de búsquedas chéveres, pues, o acordes a lo que tú haces, o tener un contenido que se empiece a visibilizar también en buscadores como TikTok, YouTube, Pinterest y demás, y poder hacer también visible o que tu marca empiece a ser citada en los LLMs.
yo de nada gano con eso si al final eso no se traduce en ventas, pero porque al final es lo que tú como marca me vas a pedir, pero eso no va a terminar en ventas si tú no empiezas a trabajar en la validación también de lo que implica como marca eso. Entonces creo que eso también es como lo último con lo que cerraría. Hay miles de cosas, pero pues creo que esto es solamente como un abrebocas porque creo que nos tomaría un tiempo específico hablar de redes sociales, hablar de LLMs y hablar un poco como de lo que viene para el SEO, aunque sí podríamos cerrar un poco con lo que viene para el SEO y es, para dejarte eso último, la personalización, 100%. Personalización porque incluso cuando hablamos de inteligencia artificial, hoy las recomendaciones que te hace a ti van a ser las diferentes. Así estemos buscando, no sé, una camisa blanca. Posiblemente con tus interacciones ya sabe qué marcas te gustan, más o menos cuál es tu tipo de cuerpo, cómo te gustan las siluetas, qué telas te gustan. Entonces posiblemente las recomendaciones que te vayan a hacer sean diferentes a las mías. Porque no sé, a mí me gustan telas más ligeras, más holgadas y demás. Pero al final esto es en personalización. ¿Esto en qué va a terminar? En que posiblemente ya hay modos, pues, como modos de agentes de inteligencia artificial en ChatGPT, por ejemplo, que te hacen la búsqueda y casi que te llevan a comprar. Tú lo único que tienes es decir, comprar y ya me hacen la recomendación. Pero al final eso también va a volverse en un tema predictivo, en los que incluso con la data que tienen van a detectar tendencias y, no sé, viene una tormenta y pues entonces la gente está preparándose para las vacaciones o hay una cosa extraordinaria y bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces viene una tormenta pues o una temporada de lluvias altas, ¿qué vamos a hacer? Entonces posiblemente se van a dar cuenta que es cómo viajar con lluvia, pues estoy poniendo un ejemplo, o cómo ir a tal destino si está lloviendo, qué hacer si está lloviendo, si voy de vacaciones para este lugar. Van a empezar a agrupar estas búsquedas y lo que va a suceder es que van a detectar patrones y ya simplemente van a poder coger el contenido de tu marca, volverla a una pieza, adaptar el copy, la comunicación para que tú encuentres una chaqueta para la lluvia, ¿cierto? A eso, posiblemente a eso va. Creo que al final ya con eso creo que sí cerramos. Agradecerte pues Cam por esta invitación y pues yo feliz de estar aquí. No, gracias a ti, Ana. Yo creo que ahí, para resumirlo en una frase, yo creo que para las marcas es demasiado importante la escucha y el entendimiento de lo que está pasando alrededor de la marca y del mundo en general, porque eso cambia drásticamente las búsquedas y las intenciones que se relacionan pues con un producto. Bueno, Ana, gracias a ti por este espacio. Creo que nos has tocado temas claves, importantes y valiosos para tener en cuenta en nuestra estrategia de SEO y bueno, esperamos tenerte por acá en un próximo Cuando episodio. quieras. Bueno, Gracias.